Gente, Among Us acaba de estrenar una serie animada, como 6 años después de que la popularidad del juego pasó a mejor vida. Vaya que eres lento. Mira que yo me autoproclamo capitán lento, pero estos me superaron. Pero para sorpresa de todos, no solamente no fue mala, sino que terminó siendo mucho mejor de lo que todos esperábamos, y eso es lo que nos trae aquí. Preparen sus acusaciones sin fundamentos porque hoy hablaremos de la serie animada de Among Us, la cual llegó excesivamente tarde y aún así quedó increíble. Antes de hablar de la serie, primero voy a hablar un poco sobre el videojuego de Among Us, más que nada para contextualizar sobre la importancia de la franquicia, pero sin indagar demasiado en toda su cronología porque de eso no va el video. Todos aquí seguramente conocemos Among Us, un videojuego lanzado en el año 2018 por el estudio Inner Slot que ganó una inmensa popularidad a mediados del año 2020 por varios factores como streamers que popularizaron el contenido del videojuego, el boca a boca, pero sobre todo por la pandemia que azotó al mundo ese mismo año y que causó que las personas buscaran distintas formas de socializar y pasar dicha pandemia, siendo Among Us el juego predilecto para sobrellevar ese momento. Esta popularidad hizo que un juego que había pasado por debajo del radar durante su salida se convirtiera en un fenómeno mundial, superando las 200 millones de descargas y con números de jugadores constantes que superaban el millón, convirtiéndose en el juego más descargado en dispositivos móviles y siendo aclamado por el público y la crítica, pues si llegaste a jugarlo sabrás que es demasiado divertido, a menos de que seas pésimo mintiendo como yo y te toque ser el sus, pero igual es divertido. Para agosto de ese mismo año, Inner Slot anunció la secuela de Among Us, pero solo un mes después cancelaron el proyecto para enfocarse al 100% en el juego original, y desde ese momento hasta la actualidad Among Us ha ido actualizándose con distintas mejoras e incluso colaboraciones, pero no todo es felicidad, y es que así como la pandemia llegó y se fue, la popularidad de Among Us también tuvo su pico y su declive. Ciertamente no a un nivel mortal tipo Concord o Highward, que esos pobres diablos no duraron prácticamente nada, pero sí un declive al nivel de que aquellos tiempos donde cientos de miles de personas jugaban diariamente terminó, y en la actualidad alrededor de 12.000 personas juegan al día en Steam, manteniéndose ya en su nicho. Todo este contexto anterior sirve únicamente para poder hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué sacar una serie de Among Us en pleno 2026 cuando el juego ya no es un boom en internet? Bueno, para comenzar, la idea de una serie de Among Us se remonta al 2023, año en que esta serie fue anunciada y cuyo primer teaser se reveló en la Summer Game Fest del 2024, y en octubre de ese año se anunció que la serie estaba prácticamente terminada. Para ese momento, a pesar de que la serie estaba lista, no tenían a un distribuidor, por lo que se mantuvo en el congelador durante bastante tiempo, hasta que este pasado 5 de junio, de manera totalmente sorpresiva, se lanzó la serie completa en Paramount Plus, y horas después se anunció en la Summer Game Fest mostrando un tráiler completo de la serie. Y no les voy a mentir, cuando lo vi no le tenía nada de fe, pues no solamente sentí que llegó muy tarde cuando ya nadie habla de Among Us, sino que a primera vista parecía que iba a ser una serie cringe, medio edgy y con un humor adulto barato y animación poco atractiva, pero debo decir que es todo lo contrario. Bueno, sí tiene cierto nivel de humor adulto, pero en el mejor sentido posible. Así que traigan sus palomitas porque les voy a contar de qué trata la serie con todo y spoilers, así que están advertidos. La historia de Among Us comienza en el espacio, en donde conocemos a nuestros primeros dos protagonistas: Verde, un becario sin paga que viene del campo, y Blanco, un mi rey excéntrico que está ahí porque ganó un concurso. Ambos están viendo un video introductorio para su primer día de trabajo para la empresa Mira, en donde van a abordar una nave espacial que transporta un mineral llamado ore a una refinería. Luego de un rato aparece Naranja, la jefa de recursos humanos que se preocupa demasiado por los temas burocráticos, y luego de presentarse lleva a Verde y a Blanco a conocer al resto de la tripulación. Está Cian, una loquita que cree en las energías del universo y las piedras; Negro, la geóloga algo amargada que sí sabe de piedras, no como Cian; Azul, el doctor que está en papucho que conquista a todos por igual; Lima, el ingeniero que está completamente loco; Café, uno de los cocineros; Amarillo, otra de las cocineras y la super mejor amiga de Café; Morado, la jefa de seguridad que sufre porque ningún equipo de seguridad sirve y no soporta a Rojo; y por último, pero no por eso menos importante, el Capitán Rojo, quien es un incompetente y está bien estúpido. Sí, básicamente todos están locos y son muy excéntricos. Durante el paseo por las instalaciones visitan al Capitán Rojo y este, al ser todo un incompetente, deja a Blanco pilotear la nave a pesar de que no está capacitado para eso, y termina causando un accidente con un meteorito que golpea el casco de la nave y crea un agujero enorme en el almacén del ore. Tranquilos, alguien va a repararlo. ¡Nosotros tenemos que hacerlo!
¡No! Pero por suerte logran taparlo. A pesar del caos, todo parecía haber salido bien, o tal vez no, pues durante la fiesta de celebración, Blanco aparece algo tembloroso. La primera víctima. Al ver esa escena, todos entran en pánico y a regañadientes Rojo intenta mantener la calma del grupo para no quedar como un mal capitán, pero por suerte el Dr. Azul estaba ahí para calmarlos a todos, y él junto con Rojo y Naranja comienzan a planear qué hacer. Blanco. Es una exención de responsabilidad. Seguro la iba a firmar después de la fiesta de pizza. No te fijes. Luego de los primeros análisis, Azul encuentra una misteriosa sustancia rosada y concluyen que hay que hacerle un escaneo a cada tripulante para ver si alguno posee dicha sustancia también, y así descartar si hay algo raro en la nave o no. Pero entre todos los tripulantes, Lima se niega rotundamente a ser escaneado ya que es alguien muy conspiranoico. Algo que es muy sus. Durante el resto del día, Azul escanea a cada tripulante, incluso a Lima, quien fue convencido con el poder de su guapura. Sé que es difícil abrir tu corazón a la confianza en este mundo tan caótico. Solo esta vez, ¿confiarías en mí? Pero en el momento en el que encuentra una pista, una misteriosa sombra aparece y podemos ver que desde el pasillo, un charco de sangre baja por la puerta de la enfermería, y misteriosamente Morado no estaba en su puesto de vigilancia en las cámaras. Algo que también es muy sus. Cuando Morado, Rojo, Verde y Naranja encuentran la sangre, no pueden entrar a la enfermería porque la puerta está bloqueada, y al revisar las cámaras de la enfermería ven a Azul de pie sobre un charco de sangre, pero como todo en esa nave es tan inútil como el capitán, su sistema de vigilancia no graba nada, así que no pueden regresar para ver qué fue lo que pasó. Afortunadamente, el único que puede entrar a la enfermería es Lima, ya que posee la habilidad de moverse entre los ductos gracias a que hace yoga, algo que también es muy sus. Y cuando entra a la enfermería, encuentra a Azul sin vida. Sorpresivamente en este momento, Rojo tiene 5 segundos de conexión neuronal y de hecho da una muy buena instrucción. ¡Verde, limpia ese charco de sangre! Naranja, reúne a la tripulación para que podamos dar aviso táctico de la posible muerte gráfica de Azul. Y cuando cuestiona a Morado sobre por qué no estaba trabajando, ella dice que estaba haciendo una llamada a su primo, aun cuando las comunicaciones de la nave no funcionan. Algo que sí, en efecto, es muy sus. Mientras Rojo y Lima revisaban la enfermería, Lima encuentra los escaneos que Azul hizo a los tripulantes, y ahí encuentra una pista clave. Uno de los tripulantes no tiene hueso, pero lamentablemente murió antes de clasificar cada escaneo, así que no saben quién es. Con esta información se realiza una reunión con todos los tripulantes y comienzan las sospechas y conflictos, ya que Lima está seguro de que se trata de un ataque alienígena, mientras que Rojo trata de ocultar la verdad y miente diciendo que se trata solamente de un asesino. Pero la realidad es que los aliens no solamente son reales, sino que también les gusta matar y Rojo lo sabe. Sin problema. Regla 214, los aliens son reales y les gusta matar. Debido a las extrañas actitudes de Lima y el hecho de que es el único que sabe moverse entre los ductos, se convierte en el principal sospechoso, pero no hay tiempo para hacer algo ya que el reactor de la nave comienza a sobrecargarse y como Lima ahora está en su cruzada anti-alienígenas, Rojo y Verde tienen que reparar el reactor, y digamos que el capitán lo hace a su modo. Mientras Rojo está electrocutándose y Lima haciendo armas improvisadas para luchar contra alienígenas, Negro, Cian y Naranja van a revisar el lore, y ahí ocurre un pequeño pleito entre Negro y Cian, pues Negro, que es una geóloga real, no soporta que Cian esté siempre en modo hippie analizando las energías de las piedras. ¡Tú no eres mi compañera! Ya, tengo que ir a revisar algo que está del otro lado. Estoy bien, no me mires. Ay, sí me dio penita. Y mientras Morado está revisando las cámaras en busca de Lima, ve una figura misteriosa meterse al congelador de la cocina y va a revisar, pero solamente encuentra a Cian en modo depre por lo que le dijo Negro, y para calmarla la lleva al cuarto de oxígeno para que conozca al pececito que metió de contrabando. Mientras tanto, Rojo y Verde. Luego de electrocutarse por 10 minutos, Rojo se va a la enfermería y Verde se queda en el cuarto del reactor, y de los ductos aparece Lima. Verde escapa despavorido y se encuentra con otros tripulantes para decirles dónde está Lima, pero cuando regresan al cuarto del reactor, lo ven amenazando a Naranja con un arma, y en ese momento Naranja se transforma en un monstruo horrible y asesina a Lima frente a todos. Cuando Morado intenta acusarla, Rojo rápidamente la detiene y junto con los demás fingen demencia, diciendo que no vieron nada y se van a la cafetería a comer pizza. Y ahí Rojo la engaña para hacerla caer en el depósito de basura. Una movida muy inteligente si me lo preguntan, pero por alguna razón Verde está dudoso de expulsarla al espacio, porque no sabe si seguirá matando y le quiere dar el beneficio de la duda. Algo que también es muy sus.
¡Ay, ¿quieres dejar de decir ese chiste? ¡Ya me estás hartando! Ay, perdón, ya no lo voy a hacer. Y según el código de la empresa Mira, no pueden expulsarla sin antes haber hecho una votación. Yo. ¡Oh! Eso fue fácil. Espera, ¿por qué apenas vamos por la mitad? Para celebrar, todos hacen una fiesta que se pone bastante falopera y muy hippie, con Cian ayudándoles a liberarse y relajarse como si todos hubieran fumado pastito mágico, siendo una escena bastante chistosa con un café realista, todos encuerándose y haciendo idioteces. Me siento eufórica. En ese momento, Morado va a la cámara de oxígeno a ver a su pez amigo, el cual muere frente a ella ya que el suministro de oxígeno se estaba terminando. Oxígeno agotado. Sí, la razón por la que todos estaban en ese modo falopa era por la hipoxia. Me encanta. Por suerte, Morado logra recuperar el sentido con un tanque de oxígeno e intenta reiniciar el sistema, pero este solamente se puede reiniciar con una clave de 2 partes, y cuando va con el resto para advertirles, toda la luz de la nave se va. Esto se va a poner feo. Con dificultad, Morado ayuda a todos a recuperar el sentido y las cosas se complican todavía más, ya que Rojo la culpa del problema por haber metido de contrabando a su pez amigo. Harto de la situación, el Capitán Rojo manda a Negro, a Cian y a Amarillo a restablecer la luz, mientras que Verde, Café y Morado se quedan en el cuarto de oxígeno a esperar a que Rojo vaya a gestión a ingresar la otra parte del código para restaurar el oxígeno. Lamentablemente, mientras el grupo 1 va a restablecer la luz, Negro nuevamente ofende a Cian y, cansada de tantos insultos, decide ir sola a reparar la energía, y ahí Amarillo le dice a Negro que básicamente es una idiota y la deja sola para ayudar a Cian, mientras que el grupo 2 habla de sus sentimientos y ahí Morado le cuenta a Verde y a Café su triste historia con Rojo. Hace mucho tiempo ambos trabajaron juntos como becario y se llevaban muy bien, trabajaban como equipo y se apoyaban mutuamente, hasta que un día, debido a la negligencia de la empresa Mira, un reactor explotó y como eran becarios no pudieron hacer nada para evitarlo, causando que la colonia quedara inhabitable y tuviera que ser evacuada, y Mira se lavó las manos dejando a su suerte a los pobladores. La compañía intentó encubrirlo, pero Morado no estaba de acuerdo e intentó denunciar lo que pasó, pero Rojo por otro lado aceptó el acuerdo de no divulgación, causando el despido de Morado y que fuera boletinada, y la única razón por la que ahora está en la nave y tiene trabajo es porque Rojo la contrató cuando se volvió capitán, causándole un fuerte conflicto interno, pues si bien Rojo la salvó al darle empleo, también la decepcionó al apoyar a Mira. Cuando regresó la energía, ya estaban listos para reiniciar el oxígeno, pero la clave no funcionó, y descubren que el cable que indicaba esta falta de suministro está cortado. Con un poco de tape todo queda como nuevo, pero ocurren 2 problemas. Hay un saboteador y alguien más acaba de morir. ¡Está muerta! Cuando se hace la junta, Rojo señala a Amarillo, ya que fue la única que estaba con Cian cuando murió, pero Morado también sospecha de Rojo, ya que él estuvo solo todo ese tiempo, por lo que pudo escabullirse para matarla, pero no son más que sospechas y pleitos. Las únicas pistas que tienen son los escaneos que hizo el Doctor Azul, los cuales mostraban que un tripulante no tenía hueso y faltaba un escaneo que se encontraba perdido, y con esa información concluyen que seguramente no es un alien sino 2, y como no tienen hueso pueden meterse entre los ductos y el escaneo que falta es del otro tripulante sin hueso. Mientras discuten y se pelean, Morado descubre el manual del Capitán Rojo, y ahí ve que él sí sabía que los aliens existen y que les mintió a todos. Es que no quería que entraran en pánico. Sin problema. Y como desquite de que le revisaron la mochila, Rojo hace que todos muestren lo que llevan en las suyas, y ahí encuentran que Amarillo tenía el escaneo perdido que confirma que sí había 2 tripulantes sin hueso. Con todas esas pruebas y la sospecha anterior, se hace una votación, y con un resultado de 3 a favor y 2 en contra, Amarillo es expulsada. Eres la mejor mitad de mi cerebro y te quiero, amigo. Fue un gran honor. Pero a diferencia de Naranja, que cuando fue expulsada explotó, Amarillo solamente flotó inerte en el espacio. Era inocente. El resto de la tripulación entra en pánico ya que mataron a una inocente y aún queda un traidor, causando todavía más tensión en el grupo al punto de que Café termina odiando a todos porque mataron a su única amiga, y Morado sospecha cada vez más de Rojo, quien a pesar del caos sigue aferrado a seguir las órdenes de Mira. Mientras todos discutían, Café estaba en la cocina preparando una pizza en honor a su mejor amiga, y en ese momento el alien aparece detrás de él y es asesinado. Y saben, esta escena es algo triste, pues parece que Café aceptó su muerte ya que al perder a Amarillo no le quedaba nada por qué vivir, y cuando vio al alien no hizo nada para escapar.
Cuando el resto de tripulantes encontraron el cuerpo de Café, la confianza terminó de romperse por completo, y cada quien se fue por su lado. Morado está segura de que el rojo es el sus, así que comienza a vigilarlo todo el tiempo. Verde simplemente se pone a limpiar el desastre, rojo está cada vez más molesto, y negro se pone a investigar las notas de Cian, y ahí descubre que en el ore hay residuos rosados, y al analizar el mineral por fin encuentra la respuesta. Sin embargo, cuando se dirige a contarle a sus compañeros, el sus aparece y la moriciona. ¿Qué? Y ahora solo quedan 3 sospechosos, rojo, verde y morado. Pero antes de matarse entre ellos, encuentran el diario de Cian y ahí ven una nota que negro escribió que dice que el ore es la clave y ahí todo cuadra. Cuando Blanco golpeó el asteroide en el primer episodio, causó que un ore se rompiera, y ese mineral en realidad es un huevo que contiene a los aliens. Sabiendo eso, Morado quiere deshacerse del ore, pero Rojo quiere llevarlo a la refinería para cumplir su deber. Ambos comienzan a discutir, pero en eso el reactor entra en modo sobrecarga mortal y tienen que ir los 3 a repararlo. Secuencia cálmate un chingo del reactor iniciada. Y aquí sucede lo que define el futuro del equipo. Verde y Morado activan los interruptores justo como lo hicieron Rojo y Morado la vez que todo valió popó entre ellos. Una historia que, como recordaremos, Morado le contó a Verde, pero en ese momento él ya no lo recuerda. Oh, ¿hiciste esto con Rojo? Sí, la historia que te conté en la sala de oxígeno. ¡Ay, sí! Esa historia estuvo genial. Lo cual es muy sus. ¡Uy! Dijiste que ya no ibas a hacer ese maldito chiste. ¡Te voy a doxear! Ay, Polpo, tú sabes que si hay una persona a la que nunca le voy a hacer caso, es a ti. El que Verde no recordara esa historia fue suficiente para que Morado lo acuse de ser el sus, y molesto, Verde la acusa también a ella, quedando la decisión final a cargo de Rojo. Y ahí las acusaciones entre ambos son muy disparejas, ya que la única sospecha de Morado es justamente que Verde no recordó su historia, y en ese momento Verde deja de ser el chico tranquilo y tímido que vimos a lo largo de la serie y comienza a acusarla con argumentos muy buenos de manera directa y agresiva. Tuvo éxito en evitar 0 asesinatos cuando su único trabajo era mantener a todos sanos y salvos, dándole incluso la razón a Rojo de que él fue quien tenía razón al unirse a Mira y traicionar a Morado, pero esas palabras son su condena, ya que Rojo sabe perfectamente que él fue quien se equivocó hace tantos años. Y cualquiera que escuchara esa historia sobre mí y Mora de becarios, sabría que yo estuve mal. Rojo vota por Verde, pero antes de expulsarlo, el alien abandona su cuerpo y se escabulle por los ductos. Así que Morado y Rojo tienen que ir a la cocina en busca del arma que Lima había creado, la cual no sirve de nada porque solamente era una pistola de agua. Pero ahí descubren la clave para matar al alien: la sal. Un ingrediente que tanto Naranja como Verde odiaban y ya habían mostrado su repulsión mucho tiempo atrás. El plan es simple. Morado distrae al alien y Rojo se esconde para dispararle agua salada y expulsarlo de la nave, pero Verde atrapa a Morado antes de poder abrir la escotilla y rompe más ore para liberar bebés aliens que controlan al resto de los cuerpos. Morado está a punto de morir, pero en eso Rojo aparece para salvarla y pierde el arma. Pero con todo en contra, ambos vuelven a trabajar en equipo una vez más para enfrentar a Verde y sobrevivir, comenzando la batalla final. Cuando Rojo logra recuperar el arma, comienza a eliminar a todos los aliens y solamente queda Verde, quien es engañado para que se coma a ambos y en su estómago hacen explotar el tanque de agua salada, haciéndolo explotar a él. ¿Eso es sal? Ambos logran sobrevivir y en un acto de verdadero valor, Rojo decide expulsar todo el ore de la nave por el agujero que inició el desastre. Y si bien eso no recupera la amistad perdida, es un punto de inicio para que Rojo y Morado vuelvan a ser amigos, terminando esta historia con ellos viajando hacia Mira para esperar su cruel destino. Bueno, ahora que les conté de qué trata la serie, resumiendo un poco más de 2 horas en 15 minutos, denme un likecito por eso, creo que todos podemos estar de acuerdo con algo respecto a esta serie. Me atrapaste. Sí es cine. Debo decir que me dejó muy sorprendido la serie de Among Us, no solamente por la historia sino por su gran calidad en muchos aspectos. De entrada, una de mis cosas favoritas definitivamente fue el apartado artístico, el cual está muy bien logrado. La expresividad de los personajes se maneja muy bien a pesar de que no tienen boca ni ojos, y las animaciones son muy buenas y dinámicas, ayudando mucho también a esta expresividad, y sumándole eso el doblaje que es buenísimo.
Yo voy a ser el guapo ahora. Divertir recordatorio. Nadie es el guapo. Todos somos igual de mediocres, amorfos, seres no sexuados y sumamente feos. Me gustó mucho el cómo se jugó con varios tipos de animación y efectos visuales, como cuando en el viaje falopero Café se convierte en un tipo con disfraz de sus real, o ese pequeño segmento en primera persona en 3D. Asimismo, se dan muchos guiños al videojuego y sus elementos característicos, como cuando los personajes caminan por los pasillos y la perspectiva se vuelve isométrica. También los problemas que se deben resolver, como el reactor, el oxígeno, los efectos de sonido y las juntas para elegir al expulsado. Estos guiños tienen mucho carisma, pues respetan muy bien la esencia del juego y lo convierten en parte de la trama. Y hablando de carisma, debo decir que todos los personajes lo desbordan a montones. Todos son divertidos, excéntricos y muy absurdos. Ha sido que te caigan bien personajes que no soportarías en la vida real, como Cian y su obsesión por las piedras, chakras y todas esas cosas tarotistas hippies. Pero ciertamente la muerte de unos te va a pesar más que de otros por el tiempo en pantalla que tienen. Lo siento, Blanco, pero no saliste el tiempo suficiente como para que me importes. Además, todo fue tu culpa. Como ustedes sabrán, algo de lo que suelo quejarme mucho cuando se trata de una serie dirigida al público adulto es que en su mayoría el humor suele recaer demasiado en la violencia explícita y grotesca, con mucho humor escatológico y humor sexual forzadísimo. Pero gracias a Neptuno esto no pasó aquí. Ciertamente sí hay un nivel de violencia y sangre alto, pero sin llegar a lo grotesco e incómodo. Más bien se mantiene en lo caricaturesco, apoyando la mayoría del humor en los excéntricos que son los personajes y las tonterías que hacen y dicen. Y lo único subido de tono es cuando están en modo falopa y se quitan las mochilas, en plan, ¡ay, vamos a encuerarnos! Permíteme. Aunque sí he estado viendo en internet que se supone que en esa escena hacen una orgía, pero les juro que no vi nada más que todos tirándose en el suelo refumados por falta de oxígeno. No sé si la gente es muy puercosa o yo soy muy ingenuo, pero en mi caso vi más que nada una escena graciosa donde se aprovechó para ser creativos y meter muchos efectos visuales. Supongo que no lo noté porque no caí en lo explícito. Y a pesar de que la serie llegó bastante tarde, por suerte el concepto sigue siendo muy bueno, ya que toda la idea principal de la trama no necesita estar de moda para funcionar. Y me gustó que aprovecharon los elementos del juego para hacer una historia sólida con momentos divertidos, emocionales, absurdos y una buena dosis de factor misterio en donde nos dan un montón de pistas a lo largo de los episodios para que tú también puedas ir identificando al sospechoso. Por ejemplo, y aquí pongo otra alerta de spoilers por si te saltaste el resumen, cuando Cian muere te hacen sospechar de amarillo y de rojo porque ellos estaban solos y en ningún momento piensas que pudo ser verde. Pero viendo esta imagen te das cuenta de que en ese momento él estaba sentado justo encima de un ducto por el que el alien pudo pasar dejando el cuerpo de verde por ahí, y por esa razón él no recordaba la historia que le contó Morado sobre su conflicto con Rojo. Y de hecho, en el primer episodio podemos ver el momento en el que Verde y Naranja mueren y son reemplazados por el alien, lo cual es triste porque Naranja era mi favorita y Verde casi que era el protagonista, pero al mismo tiempo es genial porque todo el tiempo el prota era un sus. Este tipo de detalles hace que valga la pena darle una segunda vuelta si eres alguien que disfruta de encontrar cosas ocultas, porque puedes ver muchas cosas que en su momento no viste. En general me alegra mucho que no se hayan ido a lo fácil, sino que de verdad le echaron ganas con lo que tenían, y agradezco ese cuidado al detalle incluso en la intro que va cambiando conforme van muriendo los tripulantes. Y yo sé que esto va a sonar raro, porque hasta yo sé que soy un amargado que a todo le encuentra lo malo, pero realmente no siento que la serie tenga algo negativo a destacar, al menos no sin tener que ponerme muy rebuscado y pretencioso. Tal vez lo único malo es el hecho de que tardaron mucho en sacarla y por lo mismo no va a recibir el foco y el hype que merece un trabajo tan bien hecho, y más si tomamos en cuenta que fue lanzada por debajo de la mesa de un momento a otro, teniendo como único aviso el tráiler que salió en la Summer Game Fest. Seguramente si hubiera salido hace un par de años, cuando Among Us estaba en un punto más fuerte, se habría buscado promocionarla más, pero me alegra que a pesar de lo abrupto que fue su lanzamiento, ha salido muy bien. Ahora, ¿qué ha dicho el público al respecto? Pues la opinión general es que la serie es muy buena, aplaudiendo la historia, el humor, las referencias al juego y esa violencia característica tipo caricatura de Among Us. Por ejemplo, en sitios como IMDb podemos ver una nota general de 7.3 estrellas de 10 y un 96% por parte del público en los tomatitos putrefactos, concluyendo que efectivamente ha sido muy bien recibida. Lo mejor es que la serie tiene potencial para una segunda temporada en alguno de los otros mapas del juego con personajes nuevos para seguir la trama de la empresa corrupta Mira, ya que la temporada 1 deja una especie de cliffhanger con Rojo y Morado quedando como únicos sobrevivientes y viajando hacia Mira para esperar las consecuencias de sus actos. Solo habrá que esperar a ver qué tal sigue desempeñándose la serie, y si le sigue yendo tan bien, con suerte tendremos más Among Us para rato, tal vez dentro de otros 6 años. Y por cierto, ya que hablamos de impostores, si ven a un sujeto color rosa a hacer el mismo video, ya saben que el hambre está fuerte.
La serie de Among Us ha sido una gran sorpresa, pues no le tenía absolutamente nada de fe y terminó siendo mucho mejor de lo que imaginé. Como dije antes, es una pena que haya tardado tanto en salir, pues a este punto, si bien no es un juego muerto ni de cerca, sí estamos lejos de su mejor momento, y eso se resiente en lo abrupto que fue su lanzamiento. Pero independientemente de eso, puedo decir que Among Us es una serie excelente, y no había mejor forma de adaptar el videojuego que de esta manera. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Ya viste la serie de Among Us? No olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo y recuerda seguirme en mi canal de directos Carix Pollo. Yo soy Carix y nos vemos en el próximo video.